de debido proceso, derecho de defensa, consulta a través de las comunidades, precisamente bajo un proyecto minero. Entonces ahí nosotros ya nos estamos enfocando a una rama precisamente. Vamos creando otro juicio precisamente a lo que nosotros queremos acercarnos en sí. El juicio más pronto que se me viene como ejemplo es lo que ocurrió en las minas de San Rafael, en el municipio de San Rafael, en Santa Rosa, que lo que se percató es de que la comunidad no estaba de acuerdo con la creación de este tipo de minas a cielo abierto, porque atentaba con su derecho comunitario, porque les fue impuesto, más no les fue consultado este tipo de proyecto. Entonces ellos, bajo el argumento y bajo el sustento, fundamento jurídico de el 300, perdón, del convenio 169, es que ocurre esta modalidad. Permítanme un segundo, por favor. Disculpen ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que se decía? Lo que contestaba de esa manera. Entonces, ellos, bajo el convenio 169 de la OIT, accionaron de una manera constitucional, no solamente desde la índole o desde el aspecto nacional, sino también bajo los preceptos internacionales. Entonces, ahí se crea todo este tipo de elementos bajo la óptica propia de lo que es el derecho de defensa y del debido proceso. Entonces, como les digo, nosotros al momento de enfrentarnos a cada uno de los elementos que nosotros estamos sometiendo al análisis, vamos a saber cuáles son los elementos o cuáles son los tópicos respectivos dentro de la dinámica a través de la cual nosotros nos estamos acercando. Pero para entenderlo de mejor manera o para saber bajo qué diseño normativo y mental tenemos que estructurar todo este tipo de ideas, aquí me permito traer a la colación lo que es una formación de los juicios para tener una idea más doctrinaria a qué nos referimos o a qué entendemos precisamente ante ello, ¿sí? Y vamos a entender precisamente cómo se va a estructurar. Si nosotros vimos lo que era la lógica matemática en nuestro estudio de educación media, nos va a sonar mucho respecto a lo que nosotros vamos a entender o lo que nosotros vamos a ver o buscar dentro de este tipo de información que les voy a compartir. Hay cuatro categóricos o cuatro elementos elementales a través de los cuales nosotros nos vamos a acercar, ¿sí? Y vamos a estructurar de esa misma manera. Tenemos primero el universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativa y particular negativa. Creo que tienen... ¿alguien está levantando la mano? Disculpen, me sonó una notificación. Sí, Lick, disculpe que lo interrumpa. Sí, Fíjese sí. que una compañera está pidiendo acceso, pero no sé si ya se llenó el cupo o no lo pudo ingresar. ¿Que está pidiendo acceso a la compañera? ¿Le escucho? ¿Sí? Sí, está pidiendo acceso. Uy, Por sí. favor, gracias. Ahorita sí ya tenemos, sí, tengo el tope de 100. Entonces ya no me permite ingresar más información propia al curso respectivo. Entonces yo creo que había un link de acceso para también alterno en el que se podía facilitar este tipo de comunicación. Entonces, pues si le dirían que por favor pudiera hacer este tipo de Ok, acercamiento. gracias, Lick. Muy bien, gracias. Perdón. Que uno regresa afectado a la garganta después de estos días. Muy bien. Como les decía, tenemos este tipo de información. Universal afirmativo, universal negativo. Particular afirmativo y particular negativo. Teniendo el contexto propio y haciendo los razonamientos más, no tan complejos, bastante simples de lo que quiere decirnos este tipo de ideas, es que estamos precisamente ante positivos y negativos. Elementos que nos van a afirmar y nos van a negar al mismo momento. No puede llevarse este tipo de circunstancia, pero sí conjugando los hechos a través de los cuales nos vamos acercando.
un ejemplo así de manera general, sin entrar todavía en estos tópicos. Nosotros de igual manera podemos indicar que, bajo el concepto penal, ¿verdad? Que nosotros consideramos estafa aquel delito a través del cual una persona con ánimo de venir hacer incurrir a otra persona en algún daño y perjuicio a su patrimonio. Sí, pero también lo que pasaría bajo el otro concepto que es estafa propia o lo que es estafa de manera continuada, ahí vamos viendo la creación propia de muchos elementos que se van a conjugar en este tipo de delito, que los estamos configurando de una manera general. Entonces nosotros vamos a sumar directamente muchos demás vínculos, muchas ideas propias, tal y como se denomina el Código Penal, como las agravantes, para que todos estos delitos sean o se consoliden bajo una misma dinámica más aumentada, lo que implique de una manera más concreta con señalar a la persona que incurrió en este tipo de delito en un hecho que claramente le será castigado, le será punible de una manera más fuerte, ¿verdad? Entonces ahí es de que se está dando el incremento de pena. Pero ¿cómo lo vamos a ver en la esfera civil? En la esfera civil lo vamos a ver bajo este tipo de dinámica. Nosotros realizamos algún tipo de contrato bajo la vía de la escrituración. Nosotros llevamos un contrato de compraventa a través del cual nosotros estamos como espíritu propio obligados a dar algo y, o en su caso, obligados a pagar por el derecho a través del cual nos estamos acercando. Es bajo este tipo de información a través del cual nosotros nos estamos relacionando cómo vamos a dinamizar este tipo de juicios en sí, porque si lo que nosotros lo que queremos ver es un contrato de compra-venta, ¿sí? Ese es como que el contrato general de la compra propia, pero también existe para llegar previo a esa compra-venta muchos elementos que tienen que entenderse o tienen que estructurarse de manera contractual. Ustedes posiblemente han escuchado el concepto o el término de lo que es una promesa de compra-venta. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de esta situación? Es una modalidad previa a la compraventa general o a la compraventa en sí. La misma circunstancia, la misma letra que nos dice la promesa de compraventa nos refiere a que existe un ánimo de poder llevar a cabo este tipo de transacción, pero que por el momento está condicionada. La condición es de que no se cuenta con el bien al 100% de la totalidad del bien que está o que va a ser sujeta a compraventa, o bien que en este caso también se observa de que no puede ser este tipo de dinámica a poder estructurarse en sí bajo lo que nosotros buscamos, bajo lo que nosotros entendemos como un señalamiento de... salude, pues, salude. Dígale hola. Hola. Estudien, decirles. Salude. Mucho. Mucho. Bye, decirles. Bye. Va. Vaya. Es mi mamá. Ustedes disculpen, pero saben de que estamos aquí en casa y estamos así. Estas circunstancias pasan y ocurren a todos. Entonces, disculpen por esta pequeña y agradable y muy conmovedora interrupción. Pero para aterrizar precisamente bajo este tipo de información es estructurar, es hacer. ¿Qué es lo que nos lleva? Tenemos una promesa de compraventa, es de que el bien no está al 100% constituido, o bien que nosotros no tenemos la masa completa de dinero que se nos exige para llevar a cabo la compraventa. Entonces, esto es un elemento previo, esto es un juicio previo, es algo que se creó de manera previa a que se dé la compraventa. O también tenemos elementos ulteriores o posteriores en sí, de que en este caso inició como un arrendamiento, pero con opción a compra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se denomina como el famoso leasing? ¿Sí? Este famoso leasing significa eso. Venir y que nosotros podamos tener ese elemento primero en arrendamiento, si a nosotros nos parece una manera concreta, poder hacer el adquirir el bien a través del cual nosotros nos estamos como en primer momento arrendando para posteriormente llevando a cabo la compraventa. Así, esta modalidad se da mucho en las negociaciones de equipos de trabajo, digamos las computadoras en sí. Se hace un contrato de leasing, ustedes tienen su empresa,
o en aquellos lo que se llamaban los cafés internet, ¿verdad? Aquellas circunstancias en las cuales nosotros íbamos al internet, íbamos a buscar cuando no estaba tan fácil el acceso propio, ¿verdad? Al internet como ahora lo tenemos en el teléfono, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que hacía alguien que tenía este tipo de negocios era comprar un lote de computadoras, o hablaba con una empresa y le decía, mire, voy a hacer un contrato de leasing de 10 computadoras. Muy bien. Entonces, por un año se llevaba estas computadoras, les daba el uso respectivo en cuanto al servicio de internet y a los juegos y todo lo demás. Y cuando terminaba el año, venía y la empresa misma podía venir y decir, mire, si usted me renueva el contrato en sí, si renovamos precisamente, yo le mejoro los equipos. En este caso les doy, por decirles algo, le doy pantallas nuevas para que tengan un año mejor visual y todo lo demás. Al siguiente año les voy a mejorar la memoria y les voy a mejorar todo el concepto propio ya de lo que es el hardware en sí. Entonces, muy bien. Entonces ya al final dicen, si usted me mantiene otro año, entonces en este caso le doy actualización del software y además ya el equipo ya es suyo. Entonces ya lo pagó respecto a ello. Entonces ese es el proceso de leasing de una manera muy general. Pero ahora también se está dando este proceso de leasing a través de la compra y venta, o en este caso el arrendamiento de las viviendas a través de todo el sistema inmobiliario. Es casi que exactamente lo mismo. Entonces viene y lo que ocurre es de que primero lo dan en arrendamiento, lo publican en las páginas, dicen, mira, estoy alquilando casa o apartamento, tiene esto y esto y esto. Entonces llega la negociación. Entonces ya cuando está en la negociación me dice, mire, si a usted le parece en sí, pues esta casa o este inmueble está también con opción a compra. Si a usted le parece que en un lapso de contratemos por 2 años, si a usted le parecen 2 años, pues podemos iniciar el proceso mismo de la compra-venta del mismo y todo lo que usted me pagó en arrendamiento durante los 2 años anteriores se le suma directamente a la cuota que en este caso estaría pagando por adquirir esta vivienda. Entonces ahí tenemos elementos bajo un mismo concepto. O sea, lo que quiero darles a entender es esto. La idea principal de la compraventa, vista desde un momento previo, que es una promesa, hasta un momento posterior, que si en este caso no nació como compraventa, pero como arrendamiento con opción a la compraventa en sí. Entonces ahí es como nosotros vamos creando este tipo de juicios, vamos viendo todo este tipo de dinámicas según lo que nos establece el juicio jurídico en sí. Ahora bien, vamos a entrar a hablar directamente a lo que es este tipo de información que les decía, universal afirmativa negativa y particular afirmativa y negativa. Muy bien. ¿Qué es universal afirmativa? Son los juicios en los que el concepto predicado, se recordarán que el concepto predicado, que hay idea propia, se dice, predica o atribuye al concepto sujeto, que por su cantidad es universal, o sea, es un todo, mediante el concepto cópula manifestado por el término es. Por ejemplo, en el juicio declarado con el enunciado, todos los leopardos son animales. Ahí vamos a utilizar una circunstancia a través de la cual nos vamos a ir bajo ejemplos comunes para tratar de entender este tipo de información que se nos relaciona. ¿Qué es lo que vamos estableciendo? El concepto universal afirmativa. Aquí, en esta idea que nos dice todos los leopardos son animales, estamos bajo esta conceptología de que estamos hablando precisamente de algo que en concreto conocemos y que obviamente desde cualquier país del mundo vamos a entender que será un animal y por lo tanto que es un derivado también de un felino, que es un leopardo en sí. Entonces, entendiendo este tipo de información, ahí se relaciona y se estructura lo que es el concepto predicado con el concepto sujeto en sí, unidos precisamente bajo la cópula, que la cópula siempre será, no, el 99% de los casos, será con el denominativo, con la palabra es, el término es, porque es la conjunción perfecta dentro de todo el sistema de la estructura lógica del razonamiento común y la estructura lógica del razonamiento jurídico en sí. Permítanme un segundo ustedes. Muy bien, ahora estamos ante el universal negativo. Es lo opuesto, ¿sí? Son los juicios en los que el concepto predicado se niega o no se predica el concepto sujeto, que por su cantidad será siempre universal, a través del concepto cópula expresada con la palabra no es, ¿sí?
Si estamos de afirmativo es, aquí en el concepto, en el universal negativo, será el no es. Vamos a utilizar la unidad. Ningún hombre es un mineral. Sí, sí, lo vamos a ver bajo este tipo de dinámica respectiva. Sí, ejemplos comunes. Ningún hombre es un mineral. Sabemos precisamente por biología y por química de que todos los humanos estamos compuestos por minerales, pero bajo este mismo ejemplo, bajo esta misma circunstancia y pensamiento, vamos a verlo y vamos a estructurarlo bajo esa misma normativa, bajo esta misma línea de pensamiento, ¿sí? Entonces ahí es como vamos a estructurar esto, ¿sí? Aquí el concepto no es. Todo la legislación guatemalteca y la legislación de una manera general desde el punto de vista latino no tiene estas circunstancias limitativas. Las circunstancias limitativas serán muy puntuales para darles un claro ejemplo de cuáles son las circunstancias limitativas dentro de lo que es precisamente el área de este tipo de conceptos o bajo este tipo de ideas. Estamos en la legislación tributaria, en el código tributario. Ahí podemos entender o podemos ver precisamente muchos elementos a través de los cuales nos van a hablar de las excepciones. ¿Quiénes podrán ser sujetos de derecho? Bueno, que en este caso todos somos sujetos de obligaciones, pero que también tienen quienes están exentos del pago de impuestos, quienes están dentro de la legislación tributaria, código tributario y demás normativa que tenga que ver con el pago de impuestos, los sujetos obligados al pago en sí. Y por ende, si están los sujetos obligados, al contrario, tenemos que pensar precisamente bajo esa misma dinámica, quienes no están obligados al proceso mismo. Ustedes ya vieron a mi hija está aquí, ella no es un sujeto de obligaciones tributarias. Sí, yo sí soy sujeto de obligaciones tributarias. Alguien que está incapacitado, ¿sí? Y que está debidamente declarado por un juez que ser una persona incapaz, tampoco está obligado o tampoco es sujeto de ser esta persona que vaya a realizar todo este tipo de tributos y acciones jurídicas que tengan que ver con el pago de impuestos. Ahí es donde entra precisamente quiénes son los elementos en sí. Si lo podemos y lo traemos a la palestra jurídica guatemalteca, un juicio universal negativo será, o en este caso, si lo queremos estructurar bajo esta dinámica, es de que todos los menores de edad no son sujetos a la fiscalización o al pago de impuestos respectivos, ¿sí? A manera general. No nos vamos a detallar precisamente quiénes son, sí, en qué momentos pueden ser y todo, no, porque aquí ya solamente de manera general, porque si nos metemos a ver quiénes son, ya se estructura precisamente en el pago de los mismos, los albaceas, quiénes serán los representantes del menor y es el menor que dónde está. No, así ya son escenarios que se van creando, pero que se tienen que discutir y se tienen que conocer caso a caso de manera muy puntual. Pero de manera general vamos a estructurarlo de esa misma manera, ¿sí? Un universal negativo es de que todos los mayores de edad guatemaltecos estamos sujetos al pago de impuestos. Universal negativo, todos los menores de edad no están sujetos al pago de impuestos. Ahí es como nosotros los vamos delimitando si lo queremos ver bajo esa misma dinámica en sí. Ahora nos vamos a una particular afirmativa. Son los juicios en los que el concepto predicado es o se dice predicado atribuye al concepto sujeto. En este caso, algunos carros son perjudiciales para el ambiente. Aquí, pues obviamente ya lo estamos directamente relacionando e individualizando de esa estructura general. Aquí ya lo vamos viendo, aquí ya lo vamos estableciendo, ¿sí? Particular afirmativa y la particular negativa. ¿Quiénes son? Todos aquellos que tengan ingresos brutos o por un trabajo desempeñado estarán sujetos al pago del impuesto sobre la renta, particular afirmativa, ¿sí? Porque están obligados al pago de dicho impuesto. ¿Sí? Particular negativo, todas aquellas personas que no tengan o que no estén inscritas con reportes brutos y pago directamente ante SAT o estén registrados ante SAT directamente como personas dependientes o que tengan algún tipo de manejo en cuanto a su capital y renta personal, no están sujetos al pago del mismo. Entonces así es como entendemos este tipo de dinámicas en sí.
El área tributaria es un tanto más fácil de explicar bajo este tipo de conceptos porque así es como nosotros nos vamos relacionando, ¿sí? Así es como nosotros estamos viendo. Un ejemplo también muy elemental, que sería, cuando nosotros pagamos todos los años a inicio lo que es el boleto ornato. Recordemos que estamos en una tabla, el tope son 150 quetzales para personas que ganen más de, si no estoy mal o recuerdo mal, 15,000 mensuales. Y así va en disminución. Yo creo que comienza en 5 y termina en 150. Entonces ahí es donde se va entendiendo este tipo de particulares afirmativos y por lo tanto los particulares negativos. Porque ahora voy a jugar con este tipo de palabras en sí. Porque quien es o quien entra dentro de un esquema no puede ser en el anterior o en el otro, ¿sí? Quien es en uno no puede ser en el otro. Entonces ahí estamos ante un sistema propio de lo que los vimos entre los 4 elementos de la lógica jurídica en sí. Entonces así es como nosotros nos tenemos que ir acercando y relacionando de esa manera. Entonces nosotros podemos pagar un boleto de 150, sí, pero posiblemente ese boleto de 150 no es aplicable a nosotros porque tenemos ingresos menores a 2,000 quetzales, por darles un ejemplo. Entonces estoy pagando muchísimo más cuando la tasa municipal me dice que yo puedo pagar menos en cuanto al boleto ornato respectivo. Entonces eso es como las circunstancias un tanto más cercanas hacia las cuales nos podemos acercar en cuanto a universal afirmativo negativo, particular afirmativo y particular negativo en sí. Muy bien. Ahora bien, vamos a entender o avanzar con este tipo de dinámicas. Los juicios indicados que se identifican con las vocales del juicio universal afirmativo, en el juicio particular afirmativo son las letras A y 1. Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces solamente para que tengamos el concepto, porque vamos a llevar un cuadrito en el que vamos a jugar con este tipo de ideas, así cruzadas y todo lo demás. Y el juicio universal negativo, el juicio particular negativo con las vocables E y O, respectivamente. Dicha asignación surge, como lo señalan dos teóricos, Ibarra y Campomanes y Moro, de las palabras latinas afirmo y nego. Entonces ahí es como nosotros estamos viendo y pensando cómo vamos a distribuir este tipo de información en sí. Muy bien, ahora vamos a hablar lo que es la oposición entre juicios, ¿sí? Y esto nace de ideas aristotélicas. Aristóteles en su tratado denominado Peri Herminias desarrolló la oposición contradictoria entre juicios de diversos tipos. ¿Y qué es lo que decía él? Luego, si de una cosa universal se enuncia de una manera universal que es o que no es, las enunciaciones serán contrarias. Por ejemplo, todo hombre es blanco, ningún hombre es blanco. No es posible que estas dos enunciaciones sean ambas verdaderas al mismo tiempo. Y lo mismo sucede respecto a las contradictorias individuales. Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco. De esta proposición, todo hombre es blanco. Es la proposición opuesta. Algún hombre no es blanco. Y de esa, algún hombre es blanco, la proposición opuesta es ningún hombre es blanco. Y por último, esta se dice, el hombre es blanco, la proposición opuesta, el hombre no es blanco. Vamos a entender este tipo de información, lo vamos a diseñar, pero es para que entendamos cómo lo pensó Aristóteles al momento de empezar a ver este tipo de oposición entre juicios. Para ver cómo está el juego, le digo yo a ustedes, de lo que vimos anteriormente. Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Muy bien. Ahora vamos a traducir lo que nos decíais Aristóteles en la anterior lámina. Sí, tampoco es para que lo comprendan de una manera ya, porque esto es muy denso, un tanto de explicar y de entender en sí. Entonces, solamente sigamos la secuencia y cuando lleguemos al área de ejemplos, vamos a tratar de diseñarlos de la mejor manera para que quede lo más claro posible. La oposición de juicios universales. Esa es la primera, la oposición de juicios universales.
en el que uno afirma lo que el otro niega. Se llama contraria, ¿sí? Esta conclusión se deriva de lo siguiente extracto. Si de una cosa universal se enuncia de una manera universal, que eso no es, las enunciaciones serán contrarias, ¿sí? Actualmente esta oposición contradictoria entre juicios se designa en el mismo término, ¿sí? Entonces, quedémonos con la primera línea que nos dice la oposición de juicios universales en el que uno afirma lo que niega el otro se llama contraria, ¿sí? Ahora vamos con el segundo. La oposición de juicios individuales. Primero vimos la oposición de juicios universales. Ahora vamos a ver la oposición de juicios singulares, en el que uno afirma lo que el otro niega. Se llama contradictoria individual. Sí, si la primera de los juicios universales era contraria, aquí en los juicios individuales es contradictoria individual. Este enunciado resulta de lo siguiente, ¿sí? Y caemos a lo que leíamos anteriormente a Aristóteles. Y lo mismo sucede respecto a las contradicciones individuales. ¿Sócrates es blanco? Sócrates no es blanco. Actualmente este tipo de elementos del pensamiento no se desarrollan en el estudio de la oposición entre juicios. Una razón lógica es que el concepto sujeto del juicio individual está comprendido en la extensión del juicio del concepto sujeto del juicio universal. Entendamos solamente el elemento más básico, ¿sí? La oposición de juicios individuales en el que uno afirma y el otro niega se llama contradictoria individual. Muy bien. Tercer elemento. Existe también la oposición entre los juicios que difieren por su cantidad y su cualidad, siendo uno afirmativo y el otro negativo, respecto a la misma cosa. ¿Qué es lo que nos decía Aristóteles anteriormente? De esta proposición, todo hombre es blanco, es la proposición opuesta, algún hombre es blanco, no es blanco. Y de esta, algún hombre es blanco, la proposición opuesta es ningún hombre es blanco. Esta oposición de juicios, señalada por el padre de la lógica, se denomina como contradictorias, ¿sí? Acuérdense que juicios universales se llama contraria, juicios individuales, contradictorio individual, y aquí estamos en tanto en su cantidad y cualidad se van a denominar como contradictorias en sí. Como les digo, es solamente para que nosotros vayamos creando este tipo de pensamiento respecto a lo que ya vamos a aterrizar de una manera, pero es necesario que lo entiendan desde el punto de vista doctrinario en sí. Ahora bien, vamos concretándonos a ello, ¿sí? Los juicios opuestos pueden ser. Entonces ya vimos cómo estaba la oposición de juicios. Ya vimos cómo se estructuraba de una manera formal, con las letras A, 1 y O, ¿sí? Ahora vamos a ver ya esta estructura eminentemente formal. Los juicios opuestos pueden ser contradictorios, contrarios, subcontrarios, subalternos. Tenemos esos 4 elementos. Nuevamente repito, contradictorios, contrarios, subcontrarios y subalternos. Comencemos con el inicio, ¿verdad? Contradictorios son los juicios que se oponen tanto en la cantidad como en la cualidad. El juicio universal afirmativo con el juicio particular negativo y el juicio universal negativo con el juicio particular afirmativo. En lógica formal sería A o E1, ¿sí? Entonces, nuevamente repito, son los juicios que se oponen tanto en la cantidad como en la cualidad. Esos son los contradictorios, ¿sí? Ahora bien, los contrarios son los juicios universales que difieren por su cualidad. Contrarios son los juicios universales que difieren por su cualidad. El juicio universal afirmativo y el juicio universal negativo, o sea, las letras A y E. Nuevamente repito, contrarios son los universales, que difieren por su cualidad, universal afirmativo y universal negativo. Ahora bien, los subcontrarios son los juicios particulares que se oponen por su cualidad, particular afirmativo y particular negativo, subcontrarios.
ahora subalternos, ¿sí? Son los juicios que teniendo la misma cualidad, ambos afirmativos o negativos, difieren por la cantidad, universal o particular. El juicio universal afirmativo y el juicio particular afirmativo. Y entre el juicio universal negativo y el juicio particular negativo. Muy bien. La oposición entre los juicios se ha representado mediante el siguiente cuadro, cuya autoría se atribuye a Boeckh, un matemático romano. Lo vamos a ver y lo vamos a entender de una mejor manera, pero para que se queden con esto en la mente. ¿Sí? Tenemos juicios contradictorios, contrarios, subcontrarios y subalternos. Muy bien, ¿y cuál es el famoso cuadro? Es este, ¿sí? Este es el cuadro que se diseñó por parte de Boeckh para entender cuáles son los contrarios, subcontrarios, subalternos y contradictorios. Entonces ahí es donde nosotros vamos a entender bajo esta misma información. Aquí le vamos a poner la letra A, la letra E, la letra 1 o I y la letra O, ¿sí? En donde aquí vamos a tener los universales afirmativos, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Para entenderle, aquí tenemos el universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Tenemos estos elementos en sí y vamos a empezar a crear cuáles son los elementos. Contrarias, se recuerdan, por la cantidad, ¿sí? En este caso tenemos la letra A y la E. Universal con universal, solo que este es positivo y este es negativo, o sea, afirmativo y negativo. Todo hombre es bueno, contrario a ningún hombre es bueno, ¿sí? Subcontrarias. Aquí estamos directamente bajo esta misma dinámica en cuanto a que es un particular afirmativo y un particular negativo. Algún hombre es bueno, algún hombre no es bueno. Particular afirmativo y negativo, estos van a ser subcontrarias. Muy bien, ahora contradictorias. Contradictorias. Nos vamos a ir en las circunstancias de X, ¿sí? Contradictorias. Un universal afirmativo con un particular negativo. Contradictorias. Todo hombre es bueno, algún hombre no es bueno. Aquí estamos como contradictorias, ¿sí? Un elemento contradictorio. O todos los hombres son buenos o algún hombre no es bueno. Entonces aquí nos estamos utilizando el hecho de contradicción. Y ahora lo que es lo subalterno, ¿sí? Subalterno. Recuérdense, ante una circunstancia militar o de trabajo, los subalternos serán todos los que vienen para abajo, ¿sí? Entonces tenemos aquí la cantidad, un universal afirmativo y un universal, perdón, y un particular afirmativo. Todo hombre es bueno, subalterno, algún hombre es bueno. Esta es como que la dinámica para entender todo lo que dijimos o cómo se va creando todo este tipo de oposición entre juicios. Porque es lo que nosotros buscamos entender y cómo nosotros buscamos relacionarnos precisamente en el devenir diario. Y ahora cómo la aplicamos precisamente en la legislación guatemalteca o cómo lo vamos a entender bajo los ejercicios propios que tenemos que hacer día a día. Permítame un segundo. Muy bien, ¿cómo vamos a utilizar o cómo vamos a resolver este tipo de información a lo que nos trae o cómo es aplicable de una manera más concreta según lo que estamos viendo en nuestro devenir diario? Pues es bastante así, verlo tal y como la fórmula que tenemos en este cuadrito no es tan perceptible. Es como que nos preguntaban ahorita, mire, ¿cómo utiliza usted a diario el trinomio cuadrado perfecto? ¿Sí? O cómo utiliza usted a diario lo que son las derivadas, o todo este tipo de información matemática que en su momento nosotros manejamos de una manera muy concreta, pero que ahora
nosotros la desechamos y si nos preguntan con ello tenemos que reaprenderlo. Pues precisamente nos tocará hacer lo mismo directamente con este tipo de información ya en la vida jurídica normal, si lo queremos entender así. Así no lo vamos a entender y así no lo vamos a tener, sino nosotros nos vamos a ir abasteciendo precisamente de los hechos, de los casos y de la información que nos proporcionen en sí. Pero para tener algún tipo de información muy general, ustedes saben de que yo agarro precisamente lo que es para mí un tanto más fácil de comprender desde mi objetiva, pero un tanto más complejo para hacer la referencia en sí. Y es para entender este tipo de cuadro en sí es buscar la manera de saber qué es la casación civil, ¿sí? Entonces ante ello nos vamos al 622, 621 y 622 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí tenemos los dos casos de forma y de fondo. ¿Y cómo lo vamos a ver así? Solamente me voy a quedar con el nombre forma y fondo, que son los dos motivos, los dos grandes motivos por los cuales se va a dividir la casación civil. Forma y fondo. Forma significa que se dejaron, que en este caso existe algún tipo de quebrantamiento sustancial del procedimiento, y el fondo precisamente es forma, ¿verdad? Forma es un quebrantamiento del procedimiento y fondo es entender precisamente el contenido a través del cual se resuelve el caso en concreto. Pero para saberlo de esta manera, ¿cómo lo vamos relacionando? ¿Cómo lo vamos haciendo? Es que tenemos los dos grandes elementos. Casación de forma, ¿qué es casación de forma y qué no es casación de forma? ¿Qué es casación de fondo y qué no es casación de fondo? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir dinamizando o cómo lo puedo establecer yo de una manera más concreta y verlo y saberlo y cómo relacionarlo de esa manera. Es para darles un ejemplo así muy, muy básico. Ahora nos vamos a otro tipo de ejemplo que es un tanto más práctico. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver de una manera más común. No es que la casación, bueno, hay muchos profesionales que pueden tener 25 años, 30 años de graduados y nunca han visto una casación, o en este caso no se han acercado a lo que es realizar un escrito de casación y presentar el mismo o diligenciarlo en Corte Suprema de Justicia. Pero a lo que sí ya han tenido acceso muchos colegas es a la escrituración propia. Entonces significa que en su labor de notarios van a llevar a cabo algún tipo de escritura pública en el que van a involucrar a dos partes para presentar algún tipo de voluntad de ellas. ¿Qué es lo que quieren ellas especificar de una manera concreta y diseñarlo y que quede plasmado en papel? Muy bien. ¿Qué es lo que está o qué es lo que nos va a ocurrir en este sentido? Es que nosotros estamos ante la creación de poderes. Aquellas facultades que van a ser delegadas por parte de un mandante o un mandatario para que realice diferentes gestiones que le proponga, tenga y vea, ¿sí? Dentro de un plazo específico y en el que van a actuar con una responsabilidad mancomunada, si le queremos ver así, entre el mandante y mandatario. Ante ello, vamos a utilizar este tipo de ejemplos. Usted llega a una persona a su oficina y a solicitarles precisamente de que tiene que realizar algún tipo de mandato. Para entender el mandato, esta es una figura civil a través del cual se lleva a cabo mediante un contrato en el que se pactan voluntades y facultades, en el que una persona le está dando y otorgando a la otra que iba a actuar en su representación, pero en Guatemala existen tres tipos de mandatos. Los tres tipos de mandatos que son, o están o existen, van a ser el mandato general, el mandato especial y el mandato judicial. El mandato general y especial lo vamos a encontrar tanto en el Código Civil como en el Código de Notariado. Y el mandato judicial lo vamos a encontrar exclusivamente en la ley del organismo judicial. Ahí en su primer momento ya tenemos una división de normas, una individualización para saber qué circunstancia vamos a entenderla bajo esta misma dinámica. Y para ponerla en este contexto de cuadro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estructurar de esa manera. El título general sería mandatos.
puedo decirles algo, un título que le vamos a poner mandatos. Ahora bien, vamos a utilizar un ejemplo de contrarias, ¿sí? Si el mandato es general, vamos a utilizar en el lado A y en el lado E, ¿sí? Que el mandato general es para todas las gestiones, por darles un ejemplo. Todas las gestiones que tenga interés el mandante, todas las gestiones. Y va a ser contrario a lo que es un mandato especial, porque el mandato especial no es para todas las gestiones, sino para una gestión en específica. Entonces ahí precisamente es contraria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo dos elementos de una manera que se entienden como instituciones grandes, instituciones ya eminentemente formadas y creadas. Vamos viendo de esa manera, un mandato general es para todas las gestiones que se deseen realizar y un mandato especial no es para todas las gestiones, sino es de una manera muy específica, ¿sí? Ahora bien, vamos a crear una circunstancia subalterna, hablando de un mandato general, ¿sí? Dentro de un mandato general, aparte de que se llevará a cabo para realizar todas las gestiones a las cuales tenga interés, también vamos a hablar, en este caso, de que tendrá una vigencia de 10 años, ¿sí? Esto es lo que nos dice la legislación. Tendrá una vigencia de hasta 10 años. Entonces ahí no podemos escribir, no podemos indicar de que dicho poder, mandato, estará por un plazo indefinido cuando la legislación nos establece un plazo limitativo o definido de 10 años. Entonces, por lo tanto, no podemos ampliarlo a una circunstancia amplia, una circunstancia que en este caso será a tiempo sin límite. Esa es una circunstancia alterna dentro del poder general. ¿Por qué? Porque estamos relacionando de que el poder general de una manera bastante amplia dentro de su institución propia también tiene apartados muy especiales y muy específicos que deberán de ser cumplidos, analizados para que nazca la vía jurídica este tipo de información en sí. Ahora bien, una circunstancia contradictoria, ¿sí? Algo que es contradictorio. Muy bien. Hay alguna parte del Código Civil que dice que si bien todo el mandato general se deberá entender que estará vinculado a todos los negocios y a todos los elementos a los cuales tenga interés el mandante, hay una parte muy específica que dice también, ¿verdad? Que para circunstancias de enajenación de bienes inmuebles deberá de establecerse cláusula especial. O sea que dentro del escrito mismo del poder que se está llevando a cabo, se está creando, debe dejarse consignar una cláusula aparte, ese elemento específico, en el que, aparte de que la persona va a desempeñar todos los negocios y toda la información que requiera el mandante, también tendrá o deberá entenderse que tiene cláusula especial para toda la enajenación de los bienes propios del mandante. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Y cómo lo vamos a entender como una circunstancia contradictoria? ¿Sí? Si nosotros estamos utilizando un mandato general, pero no hacemos una cláusula general, perdón, una cláusula especial para la enajenación de los bienes, lo que significa es de que estamos primero atentando con lo que nos dice el Código Civil respecto al contrato de mandato, y segundo, precisamente estamos o no estamos aplicando de una manera concreta la misma legislación respectiva. Entonces estamos actuando de manera contradictoria a lo que nos dice la norma, porque la norma nos establece que para la enajenación de los bienes deberá hacerse constar
en cláusula especial dentro del poder general. Entonces ahí es como nosotros vamos viendo y vamos estructurando la información respectiva de esa manera. Solamente para recordarles que ya en un momento se habilitará el link de asistencia, por favor, ¿sí? Muy bien. Entonces a eso nos referimos precisamente a una circunstancia contradictoria, un poder general sin cláusula especial. Y ahora bien, vamos a tener un elemento de lo que es algo subcontrario, ¿sí? Algo relacionado al hecho subcontrario. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que nos dice. Les hacía el tiempo de referencia, que la ley nos establece que los poderes generales se tendrán por dados por 10 años. Su vigencia será de 10 años. Pero ¿qué pasa si en un poder general me dicen de que lo van a otorgar por 15 años? Entonces, aquí estamos ante algo que nos dice la norma, porque la norma nos dice, mire, se deberá tener el poder general por una vigencia de 10 años. ¿Y qué es lo que nos dice también la misma norma? A menos que no se pacte algo en contrario o algo de esa manera. Entonces ahí es lo que se relaciona, es lo que nos dice y lo que nos indica precisamente este tipo de información en sí. Vamos a verla y vamos a estructurarla como es. Si la norma nos dice que tendrá por una vigencia de 10 años, pero quienes me contrataron me dicen que ellos no quieren hacerlo por 10 años, sino por 15, entonces nosotros tendremos por hecho de que el documento tendrá una vigencia de 15 años, no 10 que nos dice la norma, pero porque la misma norma nos establece, si no lo establecen las partes. Porque si establecen las partes un tiempo de finalización, se tendrá por entendido el que las partes digan. Si no se establece un tiempo de finalización, se tendrá por 10 años. Es como que lo que nos dice al momento del matrimonio. Si en este caso los cónyuges, al momento de contraer el matrimonio, no establecen un régimen económico, automáticamente el Código Civil les asigna el de comunidad de gananciales. Pues precisamente va una circunstancia propia ante esto. Se nos dice, si el mandato o el poder no establece una fecha o no establece una finalización por un periodo, un lapso, un plazo, entonces se tendrá por 10 años. Contrario a ello, se tendrá por puesto lo que decían las partes. Entonces a eso es como una relación subcontraria a través de la cual nos estamos acercando y nos estamos entendiendo de una manera más explicativa en sí hacia lo que es este tipo de oposición entre juicios, contrarios, contradictorios, subalternos y subcontrarios. Muy bien. Por supuesto, resulta que pueden ser ambos verdaderos o falsos. Porque la solución a tal problema lógico de verdad o falsedad se funda en los principios lógicos supremos de no contradicción y de tercero excluido. Entonces ya vieron de que aquí volvemos a pimponear lo que vimos en el primer semestre, relacionado a lo que son los principios lógicos supremos, no contradicción y tercero excluido. La verdad de la universal se deduce la verdad de la particular, pero de la verdad de la particular no se sigue la verdad de la universal. De igual manera, de la falsedad de la universal no se deduce la falsedad de la particular, pero de la falsedad de la particular se saca la falsedad de la universal. Entonces aquí es como vamos viendo esa conexión que va a existir entre los juicios cuando nosotros los creamos y entendemos. Algo más práctico, algo más lógico. A ustedes les presentan casos en los exámenes penales, en los laboratorios penales, ¿sí? Si ustedes vieron, entendieron o dejaron de observar elementos muy esenciales que le están diciendo, que le están estableciendo, ya ustedes precisamente perdieron el objetivo a través del cual tenían que entender el verbo rector o la acción principal a través del cual se va a fundamentar el delito. Si ustedes dejaron de observarlo, perdieron el foco y por ende van a encuadrar dicho ejercicio, dicho ejemplo, dicho caso en un delito que no es
el equivalente o no sería el que realmente es el elemento propio. Muy bien. Con la aplicación de dichos principios, existen reglas de la verdad y la falsedad de los juicios opuestos. En el caso de los juicios contradictorios, uno de los dos juicios tiene que ser verdadero y el otro falso, ya que por aplicación del principio lógico supremo de la no contradicción no pueden ser ambos verdaderos ni falsos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hay que entender precisamente cuál es la dinámica al ver el ejemplo propio en el cual nos estamos acercando. Como les decía, el ejemplo del matrimonio. La ley marca, si los cónyuges no ponen precisamente cuál es al cual se van a acercar el matrimonio, automáticamente se van bajo el régimen de comunidades gananciales. Pero no podría decir, mire, automáticamente entonces se va al régimen de separación absoluta. No, porque la legislación nos marca cuál será el régimen a aplicar, y en este caso será el de comunidades gananciales, no el de separación absoluta. En el caso de los juicios contrarios, los dos juicios pueden ser ambos falsos o uno verdadero y el otro falso, pero no ambos verdaderos, porque si fuera verdadero el juicio universal afirmativo, entonces sería verdadero el juicio particular afirmativo. Tendría que ser falso el juicio contradictorio universal negativo por la aplicación de la regla en cuanto al principio lógico de no contradicción. Esto es un tanto más complejo para ver los juicios contrarios, porque estamos ante los elementos que son universales, tanto afirmativo y negativo. En este caso, debería de venir y entenderse que tienen que ser contrarios precisamente entre ellos. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza está bajo los efectos propios. Traigo ejemplo a colación nuevamente lo que es el poder general y el poder especial. En este caso son contradictorios de manera natural, porque algo general no puede ser especial, ni también algo especial puede ser general, no. Entonces ahí es donde se cumple el hecho al cual nos estamos acercando y entendiendo en sí. Y por último, en sí, el caso de los juicios subcontrarios, los dos juicios pueden ser verdaderos, pero no los dos falsos, porque en el caso de que fuera falso el juicio particular negativo, su juicio contradictorio, el universal negativo, sería verdadero. Entonces ahí estamos ante el subcontrario. Recuérdense el cuadrito. ¿Cuál era? El subcontrario son los dos particular, tanto el afirmativo como el negativo, que van teniendo esta relación en sí. Y los subalternos, en base al principio enunciados, precisamente se constituyen para solucionar un problema lógico de la verdad. Recordemos que tiene que ir en concatenación. Si el universal obviamente va a ser afirmativo, el particular tiene que ser afirmativo. Y por ende, si el universal será negativo, el particular en este caso será negativo. ¿Por qué? Porque es subalterno, porque está debajo de la estructura militar. No puede venir y crearse una circunstancia de un particular afirmativo, salir un general negativo. Entonces ahí no tendría ese cumplimiento propio. ¿Por qué? Porque en ese caso sería contradictorias, más no sería un subalterno en sí. Entonces ahí es lo que estamos o lo que se diseña precisamente en cuanto a lo que es la oposición entre juicios que estábamos viendo hasta el día de hoy. Preguntas, dudas que tengan, por favor, se recuerden de llegar al link de asistencia. ¿No? Muy bien, entonces estamos para así, por favor. Lick, buenas noches, perdone con una consulta. ¿Cuándo es de que usted va a subir las notas? Sí, eso sí lo tengo pendiente, sí lo tengo que hacer. Precisamente los compañeros que están ¿cómo se llama en extemporánea son los que nos tienen que marcar la pauta para poder llevar a cabo. Tuvimos el corte de Semana Santa, entonces ya estoy comunicándome con ellos para llevar a cabo eso y ya. Solamente de esperar que completen sus notas respectivas. Varían el derecho que tienen para completar su examen en sí y ya tenemos la disposición de notas, pero eso no pasa el miércoles. ¿Sí? Gracias, Lick. Muy bien. Contrario a ello, otra pregunta que tengan. Si no, nos estamos viendo el miércoles, por favor.
y estén atentos a ver lo que vamos a subir a Classroom en estos momentitos, ¿sí? Licenciado, disculpe que lo moleste. ¿Podría regresar a la diapositiva número 9 para tomarle captura? Va, pero Por favor. Esta. Gracias, licenciado. Sí, bueno, que al final igual ahorita lo van a tener subido ahí directamente en la plataforma para que ustedes lo tengan de una manera más concreta, ¿sí? Muy bien, gracias, Lick. Estamos entonces, por favor, dudas, preguntas que tengan por los canales acostumbrados, contrario a ello, nos estamos viendo el miércoles en el horario acostumbrado, ¿sí? Estamos entonces, que pasen feliz noche y que descansen. Gracias.